sino porque tiene un propósito. Dios quiso. Nosotros, cada uno de nosotros, somos el sueño y el deseo de Dios, el anhelo de Dios, ¿no? Míralo al que tenés al lado y decirle: sos tan bello, sos tan hermoso. Estoy viendo el propósito de Dios en tu mirada, decirle. Y ahora, antes de seguir con la palabra, vamos a hacer una cosa. Abrazalo fuerte y decirle: feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, mis hermanos. Recién le digo a Emma y a Meli, cuando estábamos ahí, siento que alguna gente nos está mirando como si estuviéramos todos locos. Y Vicky me lo confirmó cuando dijo: hermano, algunos me miran con una cara. A ver, no estamos acostumbrados a esta clase de reuniones. Pero ¿usted qué se piensa que va a ir a hacer al cielo? ¿Va a estar en el cielo todo el día orando en silencio en la presencia reverente del Señor? ¿O va a haber fiesta en el cielo todos los días? Vamos a vivir en un ambiente festivo y usted se tiene que ir preparando. No nos puede mirar con cara de hereje porque estoy predicando vestida de payaso, porque no es así. Entonces vamos con una sonrisa, regálale una sonrisa al hermano que tenés al lado. Mostrarle todos los dientes, aunque lo tenga medio cariado, así. Por ahí comiste algo que te quedó, no importa. Vos regalarle una sonrisa enorme. Y sonreírle al Señor de paso también, que te dio el privilegio de estar con nosotros acá cumpliendo 39 años en este lugar trabajando para el Señor. Y hemos crecido. Y vamos a seguir creciendo. Y estuvimos en una capillita chiquitita de 20 personas. Y nos fuimos a un templo un poquito más grande, que no era para 20, pero era para 30, 40. Y después crecimos un poquito más y ya era para 100, para 200. Y el Señor nos va a hacer extender nuestras estacas hasta el microestadio. Hasta 10.000 personas disfrutando de la presencia del Señor y de su palabra en este lugar. Porque Dios tuvo un sueño con nosotros. Porque el Señor miró este lugar y dijo: se me ocurrió una idea. Y ¿saben qué? Yo me imagino que Dios debe haber sonreído en ese momento y que su cara se debe haber iluminado de alegría por la obra maravillosa que se le había ocurrido hacer en este lugar, de la que vos sos parte. De la que vos sos parte. ¿Cuántos son partes de este sueño de Dios? De este sueño creativo de Dios. Levanta tu mano y decirle al Señor: Señor, gracias por hacerme parte de tu sueño creativo en este lugar. Acá voy a estar. Te miró el Señor, te sacó una foto, quedaste ahí grabado, no te podés escapar ahora. Vamos a leer una palabra así que está en Hechos. Vamos a leer una palabra que está en Hechos 2, Hechos 2:43. Y antes de pasar a esa palabra, ¿cuántos saben que la iglesia no es este edificio? A ver, levantarle si la mano si lo sabes, sé sincero. No hable pavadas, si no sabes, no levantes la mano. Bien, la palabra de Dios nos enseña que la iglesia de Cristo somos nosotros. Es cada uno de nosotros. No es el edificio, somos nosotros. Y la palabra de Dios también nos enseña que esta iglesia, ¿qué es del Señor? La novia. La novia. La novia, si aparte de la novia, ¿de cuál es la cabeza? Bien, somos un cuerpo, ¿sí? La iglesia de Cristo es el conjunto de las personas que creen en Él. Y ese conjunto de las personas que creen en Él es el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza. Así que tocate así un poco y decís: soy cuerpo de Cristo. No te agarren mucho los rollos, yo no puedo evitar tocarme. Están adquiriendo un volumen del que no me puedo librar. Los años no vienen solos, mi hermano. ¿Qué voy a hacer?
Entonces todos coincidimos en esto, en que somos el cuerpo de Cristo. Y este cuerpo cumple 39 años. Nada más y nada menos que 39 años en este lugar. Vamos a leer Hechos 2:43. Si alguien me ayuda, ¿quién lo tiene? Me molesta mucho esta Biblia, no tengo la mía. Santiago, mi amigo, yo lo quiero porque él siempre me encuentra rápido los versículos. Entonces yo sé que puedo venir a él y él me lo lee. Dice así, ese solo versículo. No tengo. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Perfecto, gracias Santiago. ¿Qué decía ahí el último versículo? Nosotros decíamos, y el pastor, ¿saben qué me llevó a mí a decidirme sobre hablar en esta noche de este tema? Esa pregunta que hizo un joven. Si yo les tendría que leer todas las preguntas que los jóvenes y adolescentes nos hicieron en la red, quedaríamos algunos asombrados, ¿no? Por la clase de preguntas que nos hicieron. Pero el pastor contestó una y él decía que cuál era el propósito de la iglesia, ¿no? Era predicar el evangelio. Pero no solamente era eso, sino que alabar al Señor, y que la iglesia tenía muchas cosas que hacer, no solo una, ¿no es cierto? Y ahí la palabra que nos leyó Santiago, el último versículo, decía: ¿quién añadía a la iglesia a las personas? El Señor. ¿El líder de célula? El Señor Jesús. El pastor, Mario, que si el pastor no predica me voy porque no, él va a estar aburrido, no va a estar la presencia de Dios. ¿Quién añadía a la iglesia a las personas que iban a creer en él? El Señor. El Señor. Entonces miralo al hermano que tenés al lado y decide: el Señor te hizo parte de este cuerpo. El Señor Jesús te trajo, no el Señor Mario Arévalo. El Señor Jesús te añadió a este cuerpo, te puso en este lugar, acá en el ministerio Muros de Salvación, en Don Torcuato, Camacuá 1176, y vos venís todos los domingos y venís a la célula y venís y estás y participás, no por las personas, no por tu propia voluntad, no porque vos quisiste, ni siquiera por el motivo que vos pensás que te trajo. Porque tal vez yo puedo preguntarles a ustedes y todos me van a decir: no, sí, yo empecé a venir a la iglesia porque estaba enferma, entonces venía a buscar la sanidad. Vos podés pensar que ese fue el motivo que te trajo, pero no. El motivo que te trajo fue el anhelo y el deseo de Dios de que vos le conozcas y que dejes de andar por ahí como oveja sin pastor. Y dijo: no, vení que yo voy a ser tu pastor, venite acá, a esta iglesia, y te puso en este lugar para amarte, para quererte, para abrazarte, para consolarte, para edificarte, para hacerte crecer, porque te amó. Simple y sencillamente porque Dios nos amó y tuvo misericordia de nosotros, y aquí estamos por gracia y misericordia de Dios. Amén. Y dice algo más ahí, esta palabra. Dice que los hermanos vendían sus cosas y las repartían de acuerdo a la necesidad de cada uno. ¿Cuántos serían capaces de vivir como la iglesia de aquel tiempo? Que si el hermano está pasando necesidad, yo voy y vendo algo que es mío, y es mío, y mío porque yo me lo compré, porque yo me lo gané, porque yo trabajé, para darle al hermano que no tiene lo que necesita. Amén. Amén. Hay muchos hermanos con necesidad en medio de nosotros. Primero debemos enterarnos quiénes son esos hermanos. Tal vez
estás tan ocupado en tus cosas que ignoras la necesidad de tu hermano. ¿Y sabes qué? La palabra nos dice que somos un cuerpo. No podemos ignorar la necesidad del hermano. Y si la estamos ignorando y no la conocemos, ¿qué nos está pasando? Que no nos estamos preocupando por el hermano que no está viniendo, por el hermano que hace rato que no veo. ¿Sí? ¿Qué nos está pasando? ¿Estaremos viviendo realmente como un cuerpo? ¿Estaremos viviendo y estaremos siendo verdaderamente el cuerpo de Cristo en este lugar? ¿O simplemente estamos fragmentando el cuerpo? Porque la moda ahora es célula. Yo soy de la célula de cuerdas de amor y yo soy de la célula de fulanita de tal, y no nos juntamos con la otra célula. No nos hablamos porque ya somos muchas en la célula cuerdas de amor, entonces no tengo tiempo de hablarme con la hermana de la célula Elohim para ver qué le pasa, para ver cómo anda. Somos un cuerpo. Somos hijos de un mismo Padre. Somos uno en Jesús. Entonces debemos empezar a mirar al hermano que tengo al lado con amor. Con amor. Aunque se vistió de payaso y se hizo un corazón como nadie en la cara. Aunque charla en la reunión mientras está la palabra. Aunque están cantando y estamos todos adorando y vos estás mirando el reloj. ¿Por qué? ¿Vos pudiste elegir la nariz que querías tener? La que te toca porque la suerte es loca, te dice el Señor, ¿no? Y a mí se me dio la gana de que vos nazcas con esa nariz que no te gusta y que como no tenés plata no te la podés operar. Porque por ahí si tuvieras te operarías. No, pero vos no pudiste elegir las caderas prominentes. Ahí están, te la tenés que fumar, bancátela, porque es tuya. No pudiste elegir tener 40 y que no te entre ningún zapato que te gusta. Estoy mirando a una persona específica, pero no importa, miremos por el otro lado. No, te la tenés que avanzar, no te puedes cortar los dedos para calzar 36. No pudiste elegir. Entonces vos no pudiste elegir al hermano que tenés al lado, que es parte de tu cuerpo, que es parte tuya. Pero tenés que aguantar. Con el mal humor, con el mal carácter, con el grito o con el exceso de amor. Vieron que hay algunos hermanos que es todo amor. Y vos ya decís, ¡ay, hermano, para un poco, no me hace tanto! No, ya hay gente que se pasa de amor y gente que tiene tan poco amor. Bueno, míralo al hermano que tenés al lado y resignate, porque vas a ir a la eternidad con él. Resignación. No pudiste elegir, es el que te tocó. Y vas a estar ahí arriba en el cielo alabando y glorificando al Señor con el hermano que el Señor te dio. Amén. Y gracias a Dios que te lo dio. Amén. Amén. Esta iglesia que leíamos recién tenía una particularidad. Dice que estaban todos unánimes en armonía, dice mi Biblia, ¿no? En armonía. Y qué difícil que es lograr la armonía entre los hermanos. ¿Por qué? Porque somos muchos y porque somos todos diferentes. Y porque por ahí yo quería poner un globo más ahí y la red que trajo Nati no se bancaba más un globo más. Entonces, ya ahí pleito, ¿no? Y quería poner esto por allá y el otro no quería, y así, porque somos muchos y somos distintos. Pero tenemos que aprender a amarnos así como somos. Porque el Señor nos ama así como somos. Y porque el Señor nos ama así como somos, hizo que cada uno de nosotros se fuera añadiendo al cuerpo. Y fuera entrando por esa puerta todos los hermanos que el Señor quiso que le conocieran. Y ustedes saben muy bien, como recién les decía y hablábamos, de que la iglesia es un cuerpo. Entonces el cuerpo, para funcionar, ¿qué necesita? Orden. Unidad. Necesita estar en completa homeostasis, que es el equilibrio perfecto del cuerpo. Si hay una hormona que está funcionando un poquito ahí, que no va, ¿qué le pasa al cuerpo? Está enferma.
Y si una célula reproduce más células de la que debiera, se genera el cáncer. ¿Y qué pasa? Se enfermó el cuerpo. Y ya no anda el hermano en completa armonía por la vida. Anda desarmonizado. Entonces vos lo ves por ahí que va caminando con la cabeza agachada, enojado, ¿no? Triste, mal. Y vos por las dudas te corres y lo dejas pasar. Por las dudas nada más. Nunca te vas a parar adelante, le vas a decir, mi hermano, ¿qué te pasa? Que andás con esa cara de amargado, que no te pones un gorro como los chicos y te pintás la cara y andás feliz. Resulta que tal vez hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio. Esta iglesia que somos hoy, que cumple 39 años, que hemos llegado al acuerdo por medio de la palabra de Dios que forma el cuerpo de Cristo y que no ha venido por casualidad de la vida ni por desgracia de la vida, sino que ha venido porque tiene un propósito, y ese propósito, según lo que el pastor nos hablaba, es predicar la palabra de Dios. ¿Qué necesita este cuerpo para lograr alcanzar ese propósito? La armonía del cuerpo. Funcionar en perfecta homeostasis, para tener todo mi centro equilibrado y poder avanzar y alcanzar aquello para lo que Dios me creó, aquello para lo que Dios me llamó, aquello para lo que Dios me formó. Y tal vez no hemos encontrado todavía ese equilibrio, y tal vez no estamos creciendo lo suficiente, y tal vez no estamos haciendo todo aquello para lo que el Señor nos ha escogido, porque todavía no encontramos el equilibrio. Porque tal vez todavía hay hermanos que debieran estar liderando, pero por orgullo, por comodidad y por tantas otras cosas dicen que no. Mejor me quedo en casa, tengo menos problemas, me dijo alguien por ahí, ¿no? O porque hay algún hermano que tal vez debiera estar en un lugar que no está. Tal vez el Señor tiene un llamado para tu vida específico, porque así como Dios nos creó y nos puso en este lugar, implantó el Ministerio Muros de Salvación acá en Don Torcuato porque tenía un propósito para nosotros. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Y yo decía, qué loco y qué groso que es esto, porque la iglesia de Cristo es una. Y yo soy una con la iglesia de Chile, de China, de Ruanda, de Estados Unidos y de donde sea. Soy uno con ellos. Y este cuerpo de Cristo es inmenso. ¿Y por qué es tan grande? Porque dice la palabra que Dios habita la eternidad y necesita un cuerpo que llene esa eternidad. Y cada uno de nosotros somos un granito en la eternidad. El Señor nos escogió para ir y predicar para las naciones, para alcanzar a aquellos que todavía no le han conocido, para ir, dice la palabra, y abrir las cárceles, las prisiones, para sanar a los enfermos. Y todavía nos cuesta, iglesia. Qué triste que es a veces ver que entre nosotros no podemos soportarnos, no podemos amarnos, no podemos vivir en armonía como nos enseña la palabra que debiéramos vivir. No podemos despojarnos de nuestra necesidad para ocuparme de la necesidad del hermano que sufre, del hermano que no tiene para comer a veces, que no tiene para viajar a su trabajo. Y vos cada día te afanás por el auto que quiero tener, por la casa que quiero tener, todo para mí, todo para lo que yo necesito. Y si el hermano que está al lado necesita algo más, que se lo pida a Dios y que se lo dé Dios. Dios es grande. ¿Es eso correcto? ¿O debiéramos entre nosotros ser verdaderamente el cuerpo unido que el Señor necesita que seamos para alcanzar el propósito perfecto? ¿O todavía todo Don Torcuato ya conoce su palabra?